Sí, aquí nuevamente en esta experiencia con el podcast de 5 días, una presencia estelar que la tenemos que aprovechar, obviamente, nada más y nada menos que el señor Marcos Prado Troijo. Él se había desempeñado muchísimas funciones, profesor universitario, docente universitario, obviamente también, pero el cargo estrella estelar que había tenido, obviamente, como ex viceministro de Economía del Brasil, y vamos a tratar de aprovechar su presencia aquí en esta actividad organizada por la ASOBAN, que es la primera convención bancaria. Obviamente, Marcos, muchísimas gracias por estos minutos que nos va a destinar en esta jornada. Muchas gracias, es un placer hablar con ustedes. Bienvenido. Hablando justamente, su ponencia tiene que ver con geopolítica y nueva economía. Hoy en día está en el tapete, obviamente, en la agenda internacional, la cuestión de Donald Trump, con todas las nuevas disposiciones, el conflicto que está teniendo con China también. Consultarle si este va a ser uno de los puntos, o fue uno de los puntos de su ponencia justamente en esta jornada. Sí, hablé un poquito del hecho de que hoy casi todas las áreas de la política, de la seguridad, de la tecnología y claro también del sector financiero están muy intermediados por la idea de geopolítica, ¿no? Algunos analistas dicen que nosotros estamos viviendo una especie de recesión de la globalización o una guerra fría 2.0. De esa vez los principales actores son naturalmente Washington y Pekín, Estados Unidos y China. Y claro, eso crea riesgos y también algunas oportunidades interesantes para países como Paraguay, para el sector financiero de Paraguay. Es un mundo donde hay mucha inseguridad alimentaria, mucha incerteza energética, mucha instabilidad financiera. Entonces, saber, digamos, navegar por ese nuevo escenario me parece algo fundamental para un país que, al contrario de la mayoría de las naciones, en ese contexto, ¿no? de muchas disputas geopolíticas, puede de verdad tener ventajas muy interesantes. Justamente esto lo quería consultar. Muchos lo ven como crisis lo que está ocurriendo en el escenario mundial, pero esto podría representar en oportunidades para Paraguay y los países de la región en particular. Claro, mira, Paraguay tiene un diferencial importante. Tiene relaciones privilegiadas con Washington, con los Estados Unidos y también con Taiwán, que es una economía importante. Entonces, es como si la economía paraguaya tuviera una esfera específica de actuación que no está disponible para otros países de la región. Me parece también que, por ejemplo, en algunos de los sectores donde la economía paraguaya tiene ventajas tradicionales, producción de proteína animal, soya, hay una demanda creciente por ese bien, hay una mudanza mismo en el mapa de la demanda estructural por esos productos como resultado de los cambios demográficos, como resultado de que hoy economías como India, economías como Indonesia, son mucho más importantes para determinar el ritmo del crecimiento de la economía global do que simplemente países como Francia o Reino Unido, Italia. Entonces, hay una oportunidad única para Paraguay de utilizar esas ventajas comparativas para acumular los excedentes necesarios para transformar a Paraguay en una sociedad multidisciplinaria con muchas capacidades diversificadas y también intensivas en tecnología. Y aquí Paraguay tiene una otra capacidad interesante, porque nosotros estamos viviendo en un mundo con una omnipresencia de los criptoactivos, de las criptomonedas, Sí. de los data centers que son turbinados por inteligencia artificial, y todo eso exige mucha energía amplia, barata, y yo creo que Paraguay solo está empezando, ¿no?, a jugar un rol importante en ese escenario. ¿Usted tiene una opinión sobre el hecho de que Paraguay, por ejemplo, no tiene una relación diplomática con China continental? ¿Esto usted cree que es un límite que el mismo Paraguay se pone a sí mismo? ¿Cree usted que esto es un error como para abrir muchas más oportunidades comerciales que las tiene de hecho a través de la triangulación, pero que podrían ser de manera directa con China continental si es que se da ese lazo diplomático? Me parece que esa estrategia cabe a los paraguayos, pero desde una perspectiva externa, tener la posibilidad, al contrario de los otros países de la región, de esa relación con Taiwán y eso, lo tipo de beneficios que esto genera también en la relación con Estados Unidos, no solamente
desde la perspectiva de comercio, pero también de la atracción de inversiones, es un diferencial que prácticamente solo Paraguay tiene. Entonces, es una estrategia que tiene que ser muy bien pensada, porque por veces ustedes tienen algo que no está como una opción para otro país. Claro. En cuanto a la situación que se da particularmente entre Estados Unidos y China, ¿usted cree que las tarifas que quiere imponer Donald Trump de verdad se van a llegar a concretar? Esto simplemente es como para negociar un tire y afloje y quién va a salir ganando en esta situación que se da hoy en día. No es lo que a mí me gustaría decir, pero me parece que los aranceles, la tarifa, el proteccionismo comercial como característica de la política comercial e industrial de Estados Unidos está ahí para quedarse, va a ficar por mucho tiempo. Y por mucho tiempo digo al menos hasta fines de la presidencia Trump, que aún tiene mucho tiempo, ¿no? Tres años y medio. Claro. Y si hacemos una lectura un poco más profundizada de los pronósticos, por ejemplo, hoy el Partido Demócrata no tiene un gran nombre de dimensión nacional o mismo global, emergente, que podría en 3 años y medio ponerse en contrario, por ejemplo, a un nombre como del vicepresidente J.D. Vance o del secretario de Estado Marco Rubio. Y tradicionalmente, en términos de comercio exterior, los demócratas son más proteccionistas que los republicanos, ¿no? Entonces me parece que es una realidad que está ahí para ficar. Claro, crea oportunidades a partir de alineamiento estratégico y ideológico en Estados Unidos, pero también invita a crear alternativas, ¿no? Es lo que me parece países como Paraguay tienen que hacer. Teniendo en cuenta su experiencia, obviamente, ¿qué cree usted que es lo que se viene en materia de política, economía comercial en el futuro a nivel mundial? ¿Y qué es lo que tienen que aprovechar países como Paraguay y otros de la región en ese escenario que se viene en el corto plazo y en el mediano plazo? O sea, yo publiqué un libro hace 9 años que se llamaba Desglobalización, Crónicas de un mundo en transformación, porque me parece que nosotros salimos de un espíritu del tiempo, ¿no? De un zeitgeist de globalización profunda, desde de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, hasta, digamos, la crisis de Lehman Brothers de 2008, ¿no? Fue un periodo de globalización profunda, una gran, digamos, adhesión a la idea de que el comercio libre generaba más prosperidad, un flujo más libre de inversiones generaba más prosperidad, fue una característica de ese periodo. Pero desde 2008, y ahí con otros marcos importantes, por ejemplo, la crisis de las deudas europeas en 2011, la decisión de los británicos de salir de la Unión Europea en 2016, el Brexit, la primera elección de Donald Trump, todo eso hace parte de un proceso de desglobalización. Pero desglobalización no es el contrario de globalización. Debemos entender la desglobalización de la misma manera que entendemos la palabra desaceleración. Por ejemplo, cuando un coche, un vehículo está desacelerando, no significa que paró. Claro. Significa que su dinámica continúa, pero porque hay mucha incertidumbre, porque hay mucha inseguridad, tiene que manejar con un poco más de atención, un poco más de cuidado. Entonces, me parece que esa fase de desglobalización quedará con nosotros por un par de años. Pero después de todo esto tenemos una reglobalización y tal vez una reglobalización con muchos puntos diferentes de referencia. Por ejemplo, hoy prácticamente mitad del PIB mundial está en Asia. Entonces es natural que uno de los epicentros de esa reglobalización será países como India, como China, como las economías de los llamados tigres asiáticos, ¿no? ASEAN. Entonces, cuando países como Paraguay o mismo Brasil diseñan, ¿no?, su estrategia, hay que tener eso en cuenta. Tendremos, sí, un periodo de desglobalización que va a crear otras oportunidades diferentes de con las cuales estamos acostumbrados. Entiendo que es mirar menos para afuera y mirarnos a nosotros mismos internamente como para ir revitalizando recursos, posibilidades. Entiendo de esa manera lo que me está diciendo. Es más en el sentido que decía el gran filósofo español José Ortega y Gasset.
Yo soy yo y mis circunstancias. Si las circunstancias cambian, mi estrategia de lidiar con las circunstancias tienen que cambiar también. Por ejemplo, curiosamente, nosotros estamos viviendo un mundo donde agua, comida, energía, voltaron a ser importantes. Sí. ¿No? Inteligencia artificial, robótica, nuevos materiales, química fina, claro. Pero agua, comida, una vez más, esencial. Entonces, es utilizar nuestras capacidades en esos sectores tradicionales para crear los elementos necesarios de ingresar en esas nuevas tecnologías que están a cambiar el mundo. Nos preocupamos mucho por la tecnología, pero volvemos, como lo indica la historia, esa situación circular de volver al principio, como te dice. Cuestiones base, materia prima, por así decirlo. Sí, mira, Marcelo, la historia, incluso la historia económica, no es una flecha, ¿no?, que sale de un punto A de barbarie y se movimenta hacia un punto B de civilización. Hay ciclos, ¿no? Claro. Es como una espiral. Totalmente. Agradeciéndole por el tiempo, esta oportunidad que nos brinda justamente y para ir cerrando el espacio. Con todo esto que comentamos, con todo lo que usted maneja, la experiencia riquísima que tiene internacionalmente, así como está el escenario mundial y lo que se viene, ¿qué recomendaciones le daría usted a Paraguay particularmente para que sigan en este espiral creciente que tiene en su economía de los últimos prácticamente 12 años? ¿Qué ve usted que se puede mejorar como para que el crecimiento sea todavía superior? Enseñar con mucha énfasis a los inversionistas extranjeros las características tradicionales de Paraguay como un país macroeconómicamente con estabilidad, con baja inflación, con un banco central independiente y de reconocida competencia hace mucho tiempo. El hecho que, al contrario de otros países de nuestra región, ustedes no tienen desequilibrios fiscales significativos. Al mismo tiempo, poner a Paraguay como un actor también importante para la promoción de seguridad alimentaria y energética en un mundo que está tan afectado por riesgos geopolíticos, y tentar hacer ese matrimonio entre, por ejemplo, energía es sostenible, ¿no? Claro. Con las demandas de, por ejemplo, esas nuevas plataformas como las criptomonedas y la inteligencia artificial. Perfecto, don Marcos, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros esta experiencia que tiene, que nos sirve muchísimo. Un gusto, muchas gracias. Una presencia estelar aquí en el podcast de 5 días, obviamente, el señor Marcos Prado Troijo, ex viceministro, nada más y nada menos que de Economía de Brasil. Muchas gracias por la atención.